Señor le ha cuidado y esperamos que le siga cuidando, ¿verdad? Como muchos de nosotros nos ha cuidado el Señor. Y que, mis hermanos, en esta noche vamos a tener un estudio de la palabra de Dios respecto al sello del Espíritu Santo. Esta noche vamos a tener algunos versículos, vamos a estar viendo algunos versículos. Yo espero que los deditos, ¿verdad?, estén rápidos para que podamos aprovechar el tiempo. Mis hermanos, la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. Dice de esta manera. Leemos, yo leo y luego oremos al Señor para que nos dé su sabiduría, lo que vamos a exponer. Vamos a ponernos de pie para leer esta pequeña porción. Dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 1, verso 13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Oremos. Padre bendito, Padre de gloria, Señor, imploramos a ti porque tú eres el Dios todopoderoso, el Dios de amor, el Dios de bondad. Tu misericordia y tu amor y bondad son infinitas, Señor. Damos gracias por ello. Porque aún siendo este mundo pecador, nos diste la oportunidad un día de sacarnos del lodo cenagoso, limpiarnos con la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario y traernos a salvación a muchos. Oh Señor, gracias por tan grande obra. Y agradecemos, Señor, que tú nos hayas traído en esta noche, porque es un privilegio estar aquí en esta noche. Es un privilegio el que podamos nosotros venir ante tu presencia a alabar tu nombre, pero Señor, disponer nuestros corazones para tu palabra. Abre el entendimiento, Señor. Que todo obstáculo y toda cosa que podamos estar pensando en este momento sea echada a un lado. Y que por medio de tu Espíritu, tu palabra llegue a nuestros corazones. Señor, tú conoces nuestras necesidades e imploramos a ti que, Señor, por la sangre de tu Hijo Jesucristo, tú las cubras. Si hay alguna persona en esta noche aquí que no te ha conocido, no ha tenido un encuentro personal contigo, Señor, esta es la oportunidad, si es tu voluntad. Ayúdale, Señor. Te damos gracias y siempre rogamos por el pastor que tú pases tu mano sanadora sobre él, Señor, le cuide, le proteja, como hemos visto tú lo has hecho hasta ahora. Te damos gracias por ello. Bendícenos y guárdanos en el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, hermanos, pueden sentarse. El sello del Espíritu Santo. Este estudio tiene muchas cosas que decir. El estudio del sello del Espíritu Santo tiene muchísimas exponencias. Son 40 exposiciones, 40 sermones que hay sobre el estudio del sello del Espíritu Santo. Pero yo voy a traer esta noche solamente 3 cosas que quiero compartir con ustedes. Mire, cuando el Señor llama a un alma a arrepentimiento, y quiero primero hacer esta aclaración, no todos, oigan bien, no todos son hijos de Dios. Todos en el mundo, toda alma en el mundo, y aún toda cosa creada, son creación de Dios. Pero hijos de Dios ya es diferente, ya es otra cosa, ¿verdad? Eso se ha estudiado mucho aquí. Lo hemos visto mucho, yo sé que se ha hablado mucho de eso. El ser hijo de Dios es otra cosa. Todos somos criaturas de Dios, pero hijos de Dios ya tiene una particularidad dada por Dios, no por nosotros, sino dada por Dios. Bien, mis hermanos,
Cuando el Señor toca el corazón o toca un alma, esa alma pasa inmediatamente a una condición. Pasa inmediatamente a una condición. Y vamos a ver nosotros dentro de esa condición tres cosas. Tres cosas vamos a ver de la condición a la cual el Señor llama a un alma. Mire, cuando el Señor llama a un alma a salvación, nada ni nadie podrá arrebatar, nada ni nadie podrá separar esa alma del llamado que el Señor ha hecho. Por eso es que nosotros no podemos entender, no creemos que se pierde la salvación, porque si no, o el Señor en su palabra no dice la verdad, o el que lo está diciendo está equivocado. Y yo creo que quien no se puede equivocar es el Señor y su palabra, ¿sí o no? Amén. Miren, en Juan capítulo 10, rápidamente lo voy a buscar para que veamos. Dice, mire este texto. Dice Juan capítulo 10, verso 27 y el verso 28. Juan capítulo 10, verso 27. Hablando el Señor, el propio Señor Jesús como el pastor, viene hablando, el contexto anterior viene hablando de que Él es el pastor, Él es la puerta del redil, Él llama a su oveja por su nombre y lo lleva a buenos pastos. De esto viene hablando el Señor, ¿verdad? En este momento. Pero quiero denotar estos versículos. Dice el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y dice en el verso 28, y yo les doy vida eterna. Ahí está, en primer lugar, la vida eterna. Y no perecerán jamás. Y ahora quiero, ¿verdad?, que veamos la última parte. Ni nadie que las arrebatará. ¿De qué? De la mano de Él. ¿Ven? Entonces no podemos entender, como muchos dicen, que la salvación se pierde, que cuando uno peca ya inmediatamente ya se separa de Dios, y eso no es lo que dice la palabra de Dios. Ahora vamos a Romanos capítulo 8, donde el apóstol Pablo nos da todavía más claridad en cuanto a lo que es el llamado de Dios cuando sella a una persona. Dice en Romanos capítulo 8, verso 11. Romanos 8, verso 11. Dice, y si el Espíritu, Romanos capítulo 8, verso 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahí está. Fíjense qué maravilloso. Explica claramente, somos adoptados hijos de Dios. Ahora, miren el verso 31, ahí, de ese mismo capítulo 8. Verso 31. Algo que cuando estamos en apuro, ¿verdad?, y cuando tenemos una angustia o algo, ¿verdad?, estos versículos nos vienen muy bien. Claro, todos los versículos vienen bien al alma, ¿sí o no? Pero estos versículos nos consuelan mucho, ¿verdad? Dice el verso 31, estamos en el capítulo 8 de Romanos, verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿cómo es? ¿Quién? ¿Ustedes se están dando cuenta de esto? Ahí lo que está diciendo es que en todo tiempo, usted y yo
En cualquier situación que nos encontremos, usted y yo, no, perdón, Dios y yo somos mayoría. ¿Sí o no? Usted y Dios son mayoría en cualquier lugar donde se encuentre, en cualquier situación. ¿Están dando cuenta de eso? ¿Me están llevando? Amén. Si están llevando, dicen amén. Amén. ¿Están entendiendo? Es lo que quiero decir. En toda situación, en todo problema, en toda angustia, Dios primero, Dios y yo somos mayoría. Pablo está diciendo, si Dios es con nosotros, si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Se están dando cuenta? Dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahora dice el verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y comienza el apóstol Pablo a decir algunas cosas. ¿De qué puede ser? De lo que vivimos a diario, ¿verdad? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o el ven, todas las cosas que uno padece diariamente están ahí. Cuando no es hambre, es persecución. Cuando no es angustia, cuando no es espada, cuando es desnudez que no tenemos con qué, todo eso está ahí. Mis hermanos, como está escrito, por causa de ti somos muertos, dice la palabra de Dios. Todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ahora, fíjense, el estado de donde uno ya tiene que pasar, todo el mundo va a pasar por eso, ¿verdad? Todo vivo va a tener que pasar por eso, por la muerte, ¿verdad? Ahora dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Amén. Porque dice, por otra parte, el apóstol Pablo, el morir es ganancia, pues no sé qué escoger, por si muero estoy con el Señor. Y mientras esté en esta tierra, aún padeciendo, con la chikungunya, que ya yo lo padecí, ¿verdad? Con el, ¿cuál fue el otro? El Zika, también. Y otras cosas más. ¿Y cuántas cosas más no vamos a padecer? Pero tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y si morimos, vamos a estar con Él. Eso es lo que vemos en la palabra. Entonces, miren, cuando una persona es llamada a salvación, es sellado por el Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué el Señor usa? ¿Qué es lo que el Señor usa para sellar? Vamos a 1 Corintios. 1 Corintios. Miren que el Señor utilizó para sellar. ¿Qué usa el Señor para sellar a una persona? ¿Qué es lo que ha usado el Señor? ¿Por qué? Porque aquellos a los cuales el Señor llama pasan, y esto es lo que quiero que anoten, lo que están anotando, yo sé que hay personas anotando. En primer lugar, los que el Señor llama pasan a un estado de propiedad. Esto es lo primero. Pasan a un estado de propiedad. Pero mis hermanos, no es una propiedad a ninguna persona. No es una propiedad a ningún poder de este mundo. No es propiedad a ninguna otra cosa. ¿Qué el Señor usa para esto? Miren el 1 Corintios capítulo 6, dice la palabra de Dios, verso 19. Dice, 1 Corintios 6, 19 y 20, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido ¿qué? Comprado por precio.
Glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de quién? De Dios. Cuando una persona es llamada a salvación, el Espíritu Santo viene a esa persona y dice que ya somos propiedad de Dios. Ya no somos criaturas solamente de Dios, sino pasamos a ser ya hijos de Dios, pasamos a otra condición, ¿sí o no? Y dice el capítulo 7, ahí mismo, capítulo 7, verso 23, dice: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. ¿Ven? Ahí lo declara. Fuiste comprado por Dios a través de la sangre de Cristo en la cruz. Por tanto, ya tú no te perteneces ni siquiera a ti mismo. Eso es lo que está diciendo ahí. Ese estado de propiedad es Dios que lo da, porque Él es el dueño, Él es que te ha comprado a través de la sangre de Cristo. Y aquí, hermanos, la seguridad de salvación, porque a todo lo que el Señor escogiere, ninguno perecerá, porque ha de permanecer, ya que su actitud y vida será conforme al Espíritu de Dios. Vamos a 2 Tesalonicenses ahora. Recuerden que les dije que íbamos a ver muchos versículos, ¿verdad? Porque este es un estudio que quiero que ahora voy a tratar de ir lo más. Dice en 2 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses capítulo 2. Estamos hablando de que una persona, cuando es tocada por Dios, llamada a salvación, es sellada por el Espíritu y lo trae a un estado de propiedad, ¿verdad? 2 Corintios capítulo 2 dice, perdón, Tesalonicenses, gracias que están atentos, qué bueno. Si me hubieran dejado y yo sigo, digo, están durmiendo todos. 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 13, dice la palabra de Dios: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante vuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, dice ahí, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Ven, mis hermanos? Dice, como Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Cada vez que el Espíritu sella a una persona, a los creyentes, les marca como posesión divina de Dios, y es a partir de este momento que esa alma pertenece del todo a Dios y hasta la eternidad. Porque no es una pertenencia mientras estemos aquí en la tierra, no. Es que tan pronto somos sellados, inmediatamente pasamos a ese estado de pertenencia que no va a terminar nunca. ¿Se dan cuenta? Nunca va a terminar. El sello del Espíritu Santo declara que es Dios quien da por sentado su pertenencia. Y lo repito. El sello del Espíritu Santo declara que es Dios quien da por sentado su pertenencia. Este es el estado de propiedad. En segundo lugar, cuando Dios llama a un alma a salvación y lo sella por medio de su Espíritu, lo pone en un estado de autoridad. Un estado de autoridad. Cuando los cristianos son sellados por el Espíritu, Dios delega parte de esa autoridad y poder para proclamar, enseñar, ministrar, vivir y defender el Evangelio de Jesucristo, porque este es el propósito de Dios. ¿Se dan cuenta? Es decir, cuando Dios llama
pone a esa alma, la pone en autoridad para vivir, para defender, para proclamar, para ministrar, para enseñar el Evangelio de Cristo, porque ese es el propósito de Dios. Mis hermanos, Dios no nos llama a nosotros para que seamos salvos y ya. Dios no nos ha llamado porque somos buenos y ya. Dios no nos ha llamado porque merecemos la salvación y ya. Dios no nos ha llamado porque hemos hecho algo por Dios y por tanto merecemos. No. Dios nos ha llamado porque es el propósito de Él en que nosotros seamos salvos y también nosotros podamos proclamar su Evangelio. Amén. Seamos instrumentos de Él en todo lugar, ¿sí o no? Y podamos proclamar su Evangelio. Cuando el Señor escogió a sus primeros discípulos, dice la palabra que le dio autoridad divina como señal de que ellos iban de parte de Dios. Vamos a Mateo capítulo 10, para que veamos la escogencia de los primeros apóstoles. Y como dice la palabra de Dios que le dio esa autoridad. Miren aquí, Mateo capítulo 10. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 10. Aquí el Señor escoge y le da instrucciones, ¿verdad?, acompañada de autoridad a varios a los primeros, ¿verdad?, discípulos, a los primeros que él fue escogiendo según iba en el camino. Dice Mateo capítulo 10, verso 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, que a estos, verso 1, les dio autoridad. Autoridad, dice en el verso 5, a estos entonces envió Jesús y le dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en la ciudad samaritana no entréis. Y ahí sigue el Señor dando instrucciones, ¿verdad? Pero quiero que denoten que dice que le dio autoridad. El Señor delegó en ellos su poder, parte de su poder, para que ellos pudieran ejecutar el mandato de Dios de ir y proclamar el Evangelio. ¿Se dan cuenta? Y dice aquí, miren, que ellos, parte de esa autoridad era de que sobre los espíritus inmundos, para que lo echasen fuera, y para toda enfermedad. Ahora, mis hermanos, recordemos cuando Nicodemos se acercó al Señor en Juan capítulo 3, vamos a buscar un momentito también, Juan capítulo 3, miren lo que dice Juan capítulo 3, versos 1 y 2, dice: había un hombre entre los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahí está. Le está diciendo al Señor: mire, esas señales que tú haces. Pero también vemos que hay otros que están haciendo esas señales. Se ve que ellos vienen por autoridad de Dios. Vienen de Dios. Ahora, mis hermanos, estas señales, esa autoridad que Dios le dio a los discípulos, eran necesariamente para que sanaran y sacaran demonios y siguieran sanando y sacando demonios. Era con ese propósito. No, era que en el tiempo en que el Señor está dando esta autoridad, la gente quería ver señales. Por eso dice: mira, lo que tú haces es de Dios que viene, porque nadie puede hacer esas señales. Eran señales de autoridad para mientras se proclamaba el Evangelio, que la gente pudiera decir: bueno, es que vemos que nadie hace eso, solamente ustedes.
Miren si es así, que las señales no eran para los propósitos, porque eso es. Estas señales no eran para los propósitos de los discípulos, de los apóstoles, eran para los propósitos de Dios, ¿sí o no? Amén. Amén. Miren dos ejemplos aquí, les voy a dar dos ejemplos que dice la Biblia, que estas señales no eran de autoridad para enfermos y sacar demonios, no eran para los discípulos. Miren dos ejemplos. Primero, no vamos a buscar el texto, pero recuerden, Pedro tenía suegra, ¿sí o no? Y dice la palabra que estaba enferma, ¿sí o no? Y Pedro no pudo sanarla. Tuvo que venir el Señor, ¿sí o no? A sanarla. Hoy, ¿cómo él, si tenía esa autoridad de Dios para sanar, no podía sanar a su suegra? Porque la señal no es para él, no es para que él se sienta bien, no es para que él pueda hacer todo lo que quiera y sanar a todo el que quiera, no, es el que el Señor quiera. Tú tienes la señal, tú tienes el poder, tú tienes la autoridad de Dios, pero Dios, yo soy el que digo quién se sana y quién no. Amén. ¿Y qué otro ejemplo tenemos? Bueno, el apóstol Pablo. ¿Recuerdan el apóstol Pablo? Dice la palabra de Dios, tenía un aguijón en la carne, dice él. Y se ve que era una enfermedad bien fuerte, porque él no podía. Dice, he orado 3 veces al Señor que me lo quite, y no ha sucedido. Mire, se ve que era bien fuerte. Y dice, pero ya, el Señor dice, bástate mi gracia. No lo vas a hacer, Pablo, porque yo digo, dice el Señor, que tú no te vas a quitar de la enfermedad. Tú tienes que seguir con ella, y tienes que seguir testificando con ella, tienes que seguir enseñando, proclamando mi evangelio con esa enfermedad. Eso es lo que yo quiero. Por eso es, mis hermanos, entre paréntesis, que no podemos pretender nosotros, como algunos he oído, hasta predicadores diciendo, en el nombre del Señor, tú vas a ser sano. No. Y hermanos le dicen a otro hermano que ve convaleciente o que está en una situación, no te preocupes, mi hermano, vamos a orar y el Señor te va a sanar. Pero ¿cómo usted dice eso? Y si el Señor quiere que no se sane, y si dentro del propósito de Dios está que esa persona muera de esa enfermedad, ¿cómo yo le digo a esa persona que se va a sanar? No, eso solamente lo sabe Dios, y Él es que va a decidir. Ahora sí, vamos a orar para que el Señor, si es su voluntad, como uno dice, pase tu mano sanadora, y si es su voluntad, Él te sane. Pero nosotros no podemos decir lo que el Señor nos dice. ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo, verdad? ¿Se dan cuenta? El que recibe el Espíritu Santo hoy tiene la autoridad de Dios, y esta autoridad es de que su vida pertenece a Él. Entonces, el Espíritu Santo es el instrumento de Dios. Ese es el Espíritu que sella, es el instrumento de Dios para hacer las cosas que Dios quiere que hagamos, mis hermanos, pero no es para nuestro beneficio propio, sino para los propósitos de Dios. ¿Entiende eso bien? Amén. Sí. Hay que entender esto bien, ¿verdad? Hay que entender esto bien para poder estar tranquilos, porque cuando nosotros oramos al Señor por una enfermedad y no nos sanamos, no podemos frustrarnos, porque el Señor no nos ha dicho a nosotros, que nos ha llamado a salvación para que no nos enfermemos, para que nuestro trabajo no nos boten, para que todo nos salga bien, para que no nos dé chikungunya, para que y que los ángeles acampan alrededor. También ese texto es mal interpretado. Como dijo el hermano, o como dice la palabra, y él lo mencionó, que los ángeles acampan alrededor de él y lo defienden. Sí, pero ¿de qué lo defienden? No voy a entrar en eso ahora, es un estudio bien amplio, pero no es que lo defiende de todo lo que pueda suceder. Y entonces los creyentes, ¿qué les sucede? ¿Y por qué el Señor fue muerto en la cruz del Calvario? Entonces los ángeles no lo defendieron. Ven. ¿Y por qué los apóstoles murieron de la manera más sangrante que murieron los apóstoles? Solamente Juan se libró de eso. Entonces los ángeles no lo defendieron. ¿Ven? Tercero, el estado. Entonces, cuando el Señor sella, pone a esa alma en un estado de vida piadosa. Eso es lo tercero. ¿Qué es la piedad? El otro día, ¿verdad? Hablamos, creo que en una predicación dijimos, la piedad es la actitud y conducta que corresponde a Dios. Piedad, actitud y conducta que corresponde a Dios.
es la vida de una persona, ¿verdad?, que corresponde al Evangelio, también se puede decir, de Cristo. Entonces, aquí surge una pregunta, ¿verdad? Cuando el Señor pone a una persona en un estado de vida piadosa, surge una pregunta: ¿cuáles serían entonces los distintivos de la autoridad dada por el Espíritu Santo en una persona? ¿Cuáles serían esos distintivos que podemos decir, el Señor te ha llamado, yo puedo dar ese fruto de que el Señor me ha sellado por su Espíritu? ¿Cuáles serían esos distintivos? Bueno, mis hermanos, mire, a diferencia de los primeros discípulos que estuvieron investidos de poder para sanar, para sacar demonios, para hacer milagros a la gente, ¿por qué? Porque se creía por vista en ese tiempo, ¿verdad? Hoy no es así. Hoy no es así. Porque hoy es por fe. ¿Ven? Por fe. Dice Efesios, vamos a Efesios rápidamente. Efesios capítulo 2, algo que hemos estudiado mucho también, hemos leído, dice versos 8 y 9. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados según Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ven, es por gracia, no por obras. Dios no nos ha llamado por las obras que hemos hecho. Dios no nos ha llamado por lo bueno que habíamos sido antes. No, nos ha llamado porque por su gracia y su misericordia. ¿Sí o no? Por su gracia y su misericordia. Hoy no es así como los tiempos anteriores. Lo distintivo de una persona con el poder del Espíritu, o sea, lo distintivo de una persona que es sellada por el Espíritu, bueno, pudiéramos decir a saber, ¿verdad? A saber quiere decir que hay más. Pero yo voy a dar algunos distintivos aquí, ¿verdad? Con esto, algunos distintivos de una persona que es sellada por el Espíritu. En primer lugar, tenemos que entender, lo primero que tenemos que entender, que es el propio Espíritu el que convence de pecado y llama a un alma al arrepentimiento. Es el Espíritu que convence de pecado a un alma y la llama a arrepentimiento. Ninguna persona puede arrepentirse si el Espíritu Santo no le toca. Ahora miren, déjenme decirle algo. Hay personas en la iglesia de Cristo, en el mundo, que son convencidos, pero no convertidos. ¿Se entiende? Hay personas que son convencidos, están convencidos de que Dios sí existe, de que hay un Dios, de que Jesucristo murió en la cruz, de que Él murió por los pecadores. Sí, están convencidos de eso, pero no están convertidos. Y lo dice el propio Señor. No ha llamado a ustedes, a los 12, y uno es ¿qué? ¿Y uno es qué? Diablo, refiriéndose aquí a Judas. Entonces, en la iglesia no digo que hayan Judas, pero digo que hay personas que son convencidas, están convencidas de que Dios es, de que la palabra es de Dios, pero no están convertidos. ¿Por qué? Porque genuinamente no están sellados por el Espíritu de Dios, sino, ¿saben qué? Siguen a hombres, o siguen doctrinas, siguen costumbres, pero no a Cristo Jesús. Entonces, lo primero que hay que entender que es el Espíritu que sella. Y otra cosa, nadie tiene el poder para tirar el Espíritu. Como ustedes han visto en televisión, han visto algunos predicadores que hacen así y tienen que ser, bueno, iglesias, son iglesias grandes, porque si hacen así aquí, todo el mundo se tira al suelo y es un revuelo aquí, solamente los que estamos aquí. Pero lo han visto, que le hacen así. Yo vi uno el otro día, que eso era, por donde pasaba, él hacía por su mano así, todo el mundo al suelo. Mis hermanos, eso trae, sí. Y uno se queda, wow. Pero eso dice el diablo también, wow.
lo está haciendo por mi mandato, porque eso no lo vemos que es de Dios. No, mis hermanos, no. Nadie tiene el poder. Recuerden, la autoridad es dada por el Espíritu a cada uno, pero no es que cada uno por el Espíritu puede darle el Espíritu a otro, no, eso es Dios que lo da. ¿Se entiende eso? Entonces, cuando Dios te llamó a salvación, no fue porque te predicó, porque también hay eso. Mira, fulano fue que me predicó, fulano fue que el Señor utilizó, ya yo me debo a él. No, tú te debes a Cristo. Ahora, yo doy gracias por lo que el Señor utilizó como instrumento, ¿sí o no? Yo doy gracias, pero yo no me debo a él, ni a ella. Yo me debo al Señor, ¿sí o no? Entonces, lo primero es, el Espíritu es el que convence. Segundo, estamos dentro del distintivo, ¿verdad? Los que son investidos por el Espíritu guardan una unidad en la iglesia. Guardan una unidad. Mire, déjeme darle primero, que se me pasó en la proposición anterior, se me pasó darle unos versículos. En el anterior, de que el Espíritu que convence, ¿verdad? Miren, pongan estos textos, que yo sé que algunos están tomando nota. Me gusta cuando toman nota, qué bueno, porque así no se olvida. Miren, en la primera proposición de que el Espíritu es que convence, ¿verdad? Ahí yo tengo este texto, Hechos capítulo 2. Dice, cuando llegó, Hechos capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, un solo ánimo, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Eso fue en ese tiempo. ¿Por qué? Porque no se conocían los idiomas, ¿verdad? Habían gente de diferentes lugares, y para que pudieran entender, ¿verdad? El Señor les permitió oír en su idioma lo que se estaba predicando. Pero no se está hablando en ninguna otra lengua, que no se sabe qué es lo que están diciendo. Eran lenguas humanas, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios que unánimes estaban ahí. Y dice en el versículo 37, dice, al oír esto se compungieron, ahí mismo Hechos capítulo 2, de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. ¿Ven? Entonces, lo segundo, dijimos que son los que son investidos por el Espíritu guardan una unidad en la iglesia. Mis hermanos, estamos en Hechos capítulo 2, ahí mismo, ¿verdad? Miren el versículo 42, dice, y perseveraban, también lo hemos leído mucho, ¿verdad que sí? Y perseveraban en que en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos. Mis hermanos, había una unidad, y dice que perseveraban. Había un corazón, ¿verdad? Un corazón, sencillez de corazón había. Y eso es lo que dice la palabra que debe haber en la iglesia de Dios hoy. Ese es el ejemplo de este tiempo, ¿verdad? En la iglesia de Dios hoy. El Señor llamó, pero el Señor da la unidad. En esta unión es que se refleja el amor de Dios unos con otros, ¿verdad? La iglesia de Cristo tiene que estar unida con propósito. ¿Cuál? El ser testimonio vivo, ¿verdad? De que Dios es el que ha tocado tu corazón y que Él es el que merece toda la honra y la gloria.
Eso debe dar la iglesia todo el tiempo. Todo aquel que es sellado guarda esa unidad. Tercero, cuando una persona es sellada, tiene el Espíritu, está sellado por el Espíritu Santo, da testimonio de un cambio de vida. No puede ser que una persona se arrepienta y siga viviendo igualito que como estaba antes de conocer al Señor. No, entonces el Espíritu no está ahí en ese corazón. Mire, yo recuerdo que cuando yo enseñábamos, mi esposa y yo, nuestros hijos, yo le decía, mire, quiero decirle algo. Cuando yo veía que estaban medio, ¿verdad? Yo le decía, miren, yo le voy a decir algo. Yo sé que en la iglesia de Cristo hay hijos obedientes, pero no creyentes. Yo quiero que ustedes me digan a mí, cuando se ponían, había medio, ¿verdad? Tenía que conversar con ellos. Ustedes me digan, ¿qué son? ¿Ustedes son obedientes o son creyentes? No, papi, somos creyentes. Entonces mira lo que dice la palabra de Dios, cómo un creyente debe actuar. ¿Estás actuando así? Y eso es lo que hablábamos en ese tiempo. ¿Por qué? Porque un creyente, una persona sellada por el Espíritu, tiene que dar y tener un cambio de vida. Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Cambio de vida. No puede ser posible que estemos en el mismo nivel. Recuerden que la salvación es un proceso. Más bien el llamado es inmediato por medio del Espíritu, pero Dios nos pone en un proceso de santificación, ¿verdad? Y eso es dinámico. Cada vez más debemos ser más santos, más piadosos, ¿verdad que sí? Dice 8, versículo 14, Romanos 8, 14, dice, lo leímos ahorita, ¿verdad que sí? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahí está, lo leímos ahorita. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El versículo 16 que quiero denotar, dice, el espíritu, fíjate que el espíritu está en mayúscula, ¿sí o no? Es el Espíritu Santo. Da testimonio a nuestro espíritu, el espíritu es al ser, al hálito de vida, ¿verdad que sí? El espíritu sin mayúscula es al hálito de vida, de que somos hijos de Dios. Es decir, nosotros mismos podemos darnos cuenta cuando actuamos mal. Tenemos que darnos cuenta si tenemos el Espíritu de Dios, ¿sí o no? Entonces por eso es que muchas veces cuando actuamos mal, ¿qué hacemos? Tenemos que venir delante de Dios. Señor, perdóname, he hablado algo que no debía hablar, he hecho algo que no debía haber hecho. ¿Por qué? Porque el Espíritu da convicción a nuestro corazón. Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, una persona que no ha recibido el Espíritu de Dios, que no es sellado por el Espíritu, ¿se le importa que mintió? Mintió, bueno, mentí ya. ¿Y qué voy a hacer? Dios me perdona, Dios es amor. No es así. No. Tiene que sentir dolor y pedir perdón a quien le hizo y con quien mintió, ¿verdad que sí? Amén. Amén. Cuarto, aquel que tiene el Espíritu de Dios, sellado por el Espíritu de Dios, tiene que andar y parecerse al dador del Espíritu, que es nuestro Señor Jesucristo. Tiene que andar y parecerse a aquel que es el dador. Romanos capítulo 8, están ahí, ¿verdad? Seguimos ahí, dice en el verso 11, perdón, en el verso 8, Romanos 8, verso 8, dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es decir, una persona que ha recibido a Cristo es sellado por el Espíritu, no puede vivir en la carne, hablando cosas que no convienen, haciendo cosas que no convienen, viviendo como los simples. No, la palabra de Dios tiene que ser, la palabra de Dios tiene que permear esa alma y cambiar la vida y vivir conforme a ella. Dice el verso 9, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ven, mis hermanos, el que tiene el Espíritu debe andar por el Espíritu. Y dice en otra parte, Pedro dice, dice que el que este Cristo debe andar como él anduvo, ¿verdad que sí? Como él anduvo. No en la forma de vestir, no como él era en términos físicos, sino está hablando en términos espirituales, ¿verdad? En términos piadosos. Así como él era piadoso, así nosotros debemos ser. Lógico, él es Dios. Santo, santo, santo. Pero así nosotros, dice él, sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Verdad que sí? Otra cosa más. Otra cosa más. El que tiene el Espíritu de Dios, aquel que es sellado, da fruto. Da fruto. Da fruto, dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, dice versos 22 y 23, mucho lo ha leído también, esto dice Gálatas 5. Mas el fruto del Espíritu, ¿verdad? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esos son los elementos del fruto del Espíritu. Una persona que es sellada por el Espíritu de Dios, mire, no es verdad, no puede ser, mire, no puede ser. Bueno, mira, lo que pasa es que yo tengo mucha paz. Ahora, yo no sé, como que yo tengo mucho amor por algunas personas, por los hermanos. No, eso no es lo que... El Espíritu no se fracciona. ¿Ven? No, el fruto del Espíritu es uno. No están los 9 ahí, pero el fruto del Espíritu es uno. Uno es el fruto, uno. Ahora, los elementos de ese fruto son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ven, pero no puede ser que una persona que ha sido sellada por el Espíritu tenga amor, pero no pueda tener bondad. Tú sabes que yo no soy tan bondadoso. Tenga benignidad, pero tú sabes, mi fe un poquito. No es así. No hay grado, es un solo fruto. Son 9 elementos que debemos tener 100% cada uno, ¿sí o no? Amén. Hermano, y esto es lo que debemos procurar. Tener esos elementos 100% cada vez más. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 100% cada uno. Amén. Y ya con esto termino. El que tiene el Espíritu de Dios ha sido sellado, debe crecer y fortalecerse en el temor de Dios cada día. Debe crecer. Nosotros no debemos ser enanos espirituales. Un enano espiritual es aquel que, perdonando la palabra enano, ¿verdad? No estoy diciendo que es pequeño, ¿verdad? Espiritualmente. Debe cada día más crecer. Y esto, hermano, esto se refleja en la iglesia. Esto debe reflejarse en la iglesia. Cuando una iglesia ha madurado, esto se refleja en la iglesia. Se ve entre los hermanos, se ve cuando la iglesia está madurando. Voy a buscarle algunos versículos. Miren lo que dice rápidamente ya. Siempre digo que voy a terminar, pero no termino. Miren, Hechos capítulo 6 dice, lo leo rápido, dice, miren, Hechos capítulo 6, verso 7 dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Oigan, los sacerdotes estaban convirtiendo también, porque la iglesia estaba unida, estaba creciendo. Capítulo 9 dice en el verso 31, dice: entonces las iglesias tenían paz
por toda Judea, Galilea y Samaria eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. 11, capítulo 11, dice en el verso 21, dice: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de esta cosa oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. Y dice el verso 26, para ir más rápido: y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahí está, se llamó cristiano por primera vez, fíjense ahí. El capítulo 12, verso 24 dice: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Capítulo 13, verso 48, dice la palabra de Dios: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Ahí está aquellos que son escogidos, ¿verdad? Para la vida eterna. 14, verso 21 dice: y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio. Y dice el verso 23: y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Mis hermanos, ahí vemos la iglesia. Mire, en este momento la iglesia estaba explotando. Hoy, mis hermanos, la iglesia debe seguir así. Amén. Debemos estar siempre, todo el tiempo, explotando, en el sentido de creciendo en el Señor, de que se vea, de que otros vean que el Espíritu de Dios, realmente hemos sido sellados por el Espíritu de Dios. Que no es solo decirlo, sino que en verdad lo somos. Que el Señor haya llegado a tu corazón, y ojalá que hayamos aprendido en esta noche, en el estado que el Señor nos llama, un estado de propiedad, de autoridad y de vida piadosa. Oremos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por las enseñanzas de tu palabra. Solamente tú eres el único que tienes la sabiduría y el poder. Nosotros solamente somos instrumentos que necesitamos mucho de ti y conocer más de ti cada día, Dios. Ayúdanos, y ayúdanos, Señor, a tener todos estos distintivos en nuestras vidas. Perdona en todo tiempo cuando no lo hacemos, no somos como tú quieres que seamos. Gracias por tu misericordia, Señor. Despídenos con tu cuidado. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Padre bendito, Padre de gloria, Señor, imploramos a ti porque tú eres el Dios todopoderoso, el Dios de amor, el Dios de bondad. Tu misericordia y tu amor y bondad son infinitas, Señor. Damos gracias por ello, porque aún siendo este mundo pecador, nos diste la oportunidad un día de sacarnos del lodo cenagoso, limpiarnos con la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario y traernos a salvación a muchos. Oh Señor, gracias por tan grande obra. Y agradecemos, Señor, que tú nos hayas traído en esta noche, porque es un privilegio estar aquí en esta noche. Es un privilegio el que podamos nosotros venir ante tu presencia a alabar tu nombre, pero, Señor, disponer nuestros corazones para tu palabra. Abre el entendimiento, Señor. Que todo obstáculo y toda cosa que podamos estar pensando en este momento sea echada a un lado. Y que por medio de tu Espíritu, tu palabra llegue a nuestros corazones. Señor, tú conoces nuestras necesidades e imploramos a ti que, Señor, por la sangre de tu Hijo Jesucristo, tú las cubras. Si hay alguna persona en esta noche aquí que no te ha conocido, no ha tenido un encuentro personal contigo, Señor, esta es la oportunidad, si es tu voluntad. Ayúdale, Señor. Te damos gracias. Y siempre rogamos por el pastor que tú pases tu mano sanadora sobre él, Señor. Le cuide, le proteja. Como hemos visto, tú lo has hecho hasta ahora. Te damos gracias por ello. Bendícenos y guárdanos. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. El sello del Espíritu Santo. El Señor le ha cuidado y esperamos que le siga cuidando, ¿verdad? Como muchos de nosotros nos ha cuidado el Señor.
Y que, mis hermanos, en esta noche vamos a tener un estudio de la palabra de Dios respecto al sello del Espíritu Santo. Esta noche vamos a tener algunos versículos, vamos a estar viendo algunos versículos. Yo espero que los deditos, ¿verdad?, estén rápidos para que podamos aprovechar el tiempo. Mis hermanos, la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. Dice de esta manera, leemos, yo leo y luego oremos al Señor para que nos dé su sabiduría, lo que vamos a exponer. Vamos a ponernos de pie para leer esta pequeña porción. Dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 1, verso 13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Oremos. Este estudio tiene muchas cosas que decir. El estudio del sello del Espíritu Santo tiene muchísimas exponencias. Son 40 exposiciones, 40 sermones que hay sobre el estudio del sello del Espíritu Santo. Pero yo voy a traer esa noche solamente 3 cosas que quiero compartir con ustedes. Mire, cuando el Señor llama a un alma a arrepentimiento, y quiero primero hacer esta aclaración, no todos, oigan bien, no todos son hijos de Dios. Todos en el mundo, toda alma en el mundo, y aún toda cosa creada, son creación de Dios. Pero hijos de Dios ya es diferente, ya es otra cosa, ¿verdad? Eso se ha estudiado mucho aquí. Lo hemos visto mucho, yo sé que se ha hablado mucho de eso. El ser hijo de Dios es otra cosa. Todos somos criaturas de Dios, pero hijos de Dios ya tiene una particularidad dada por Dios, no por nosotros, sino dada por Dios. Bien, mis hermanos, cuando el Señor toca el corazón o toca un alma, esa alma pasa inmediatamente a una condición. Pasa inmediatamente a una condición. Y vamos a ver nosotros dentro de esa condición 3 cosas. 3 cosas vamos a ver de la condición a la cual el Señor llama a un alma. Mire, cuando el Señor llama a un alma a salvación, nada ni nadie podrá arrebatar, nada ni nadie podrá separar esa alma del llamado que el Señor ha hecho. Por eso nos da todavía más claridad en cuanto a lo que es el llamado de Dios cuando sella a una persona. Dice en Romanos capítulo 8, verso 11. Romanos 8, verso 11. Dice, y si el Espíritu, Romanos capítulo 8, verso 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo
da testimonio nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahí está. Fíjense qué maravilloso. Explica claramente, somos adoptados hijos de Dios. Ahora, miren el verso 31, ahí, de ese mismo capítulo 8, verso 31, algo que cuando estamos en apuro, ¿verdad? Y cuando tenemos una angustia o algo, ¿verdad? Estos versículos nos vienen. Nosotros no podemos entender, no creemos que se pierde la salvación, porque si no, o el Señor en su palabra no dice la verdad, o el que lo está diciendo está equivocado. Y yo creo que quien no se puede equivocar es el Señor y su palabra, ¿sí o no? Amén. Miren, en Juan capítulo 10, rápidamente lo voy a buscar para que veamos. Dice, mire este texto. Dice Juan capítulo 10, verso 27 y el verso 28. Juan capítulo 10, verso 27. Hablando el Señor, el propio Señor Jesús como el pastor, viene hablando, el contexto anterior, viene hablando de que Él es el pastor, Él es la puerta del redil, Él llama a su oveja por su nombre y lo lleva a buenos pastos. De esto viene hablando el Señor, ¿verdad? En este momento. Pero quiero denotar estos versículos. Dice el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y dice en el verso 28, y yo les doy vida eterna. Ahí está, en primer lugar, ¿verdad? Vida eterna. Y no perecerán jamás. Y ahora quiero, ¿verdad?, que veamos la última parte. Ni nadie que las arrebatará. ¿De qué? De la mano de Él. ¿Ven? Entonces no podemos entender, como muchos dicen, que la salvación se pierde, que cuando uno peca ya inmediatamente ya se separa de Dios, y eso no es lo que dice la palabra de Dios. Ahora vamos a Romanos capítulo 8, donde el apóstol Pablo